Bienvenidos a nuestro programa. El martes 12 de marzo de 2013, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar una charla a cargo de la Rabbanit Koti Ben-Dahan. El tema era Pesach, lo que Google nunca podrá contar. Les invitamos a escuchar la grabación. Bueno, si hay alguien que no la conozca, Preséntame. no la conoces tú, la presento, que es la esposa. Soy la única. No pasa nada. Así yo me entero de quién soy. Es la esposa de nuestro rabino Moshe Ben-Dahan, y ella es una admiradora de CEMI. Y nosotras, así me puedes presentar. Y nosotras también te admiramos muchísimo, la verdad. Siempre tenerte aquí es un placer. Gracias. Pero también podríamos decir lo polifacética que es. Sí, pero ella nunca nos trae su currículum para nada. Tiene razón. Es una experta de todos puntos. Científica, pintora, psicóloga, de todo. Nosotros sabemos que hay un dicho muy cierto que dice: aprendiz de mucho, maestro de nada. Entonces, eso de hacer muchas cosas a veces es una gran ventaja. No estamos de acuerdo. Pero es verdad que es una de mis muchas deudas con CEMI. Sabéis que soy una profunda admiradora y que últimamente no he firmado mi cartilla a la hora de venir, ni siquiera los almuerzos. Hoy le decía a mi esposo, digo, es que debo hasta almuerzos le debo hacer. Bueno, te perdonamos. Para bien o para mal, por trabajo. El próximo el día de la abuela, con más razón. Con favor de Dios, si Dios quiere. Hay muchos testigos, que podamos celebrarlo. Pero sabéis que soy una profunda admiradora de CEMI, y entre otras cosas, una de las cosas que he hecho de menos en la gente, yo no voy a decir la gente joven, voy a decir la gente que en el carnet de identidad tiene menos años. Eso es lo que voy a decir. Pero he hecho de menos que esas personas me dicen que están ocupadas, que no tienen tiempo y no hacen lo que aquí en CEMI se hace. Quiero deciros que he venido la semana pasada de Israel y os traigo recuerdos de una de las muchas instituciones del mundo que aprecian y reciben ayuda de CEMI. La semana pasada estuve visitando y sacamos un programa para Shalom, si Dios quiere, de Zichron Menahem. Entonces CEMI, yo no sé, aquí es conocida, pero en el mundo es conocido. Y cuando dices que viene de Madrid, me dice, ¿cómo no? Si nosotros recibimos una ayuda, nos llega con mucho cariño de CEMI. Entonces, bueno, verdaderamente enhorabuena a vosotras, y gracias. Y para mí es un placer y un honor que me llamáis, y yo no vengo a contaros nada, porque yo creo que para contar vosotras me podéis contar a mí cosas. Qué va. Pero me parece que podemos sacar un debate y un diálogo que no tiene desperdicio, y viniendo de mujeres no tiene desperdicio. Vamos a hablar un poquito de Pesach, que es lo que el calendario obliga, y vamos a recordar unas poquitas cosas. El primer tema de debate que me gustaría es el tema de la libertad. En Pesach nosotros festejamos la salida de la esclavitud a la libertad. Pero claro, la libertad, el concepto de libertad en el judaísmo tiene otro matiz. Hoy también la gente hace las cosas que les da la gana porque quieren libertad y porque abogan por una libertad. Pero ese concepto de libertad que hoy día, gente que aboga por él y hace lo que quiere, donde quiere y como quiere, eso en el judaísmo se llama más libertinaje que libertad. La libertad en el judaísmo conlleva responsabilidad. La libertad no es algo de usar y tirar, conlleva responsabilidad. Entonces, cuando Moshe se presenta delante del faraón y le pide
deja a mi pueblo salir, que es la famosa frase de Moshe Rabbeinu, deja, que en nombre de Dios le pide, deja a mi pueblo salir, para que sean libres y sirvan a Dios. ¿Sí? El concepto de libertad no es que no tengo responsabilidades, que eso es lo que mucha gente hoy piensa, y sobre todo la gente joven, y en eso el desafío nuestro. La libertad no es la falta de responsabilidad, ¿sí? Eso es inmadurez, eso es incapacidad. Pero el ser humano, el desafío del ser humano es la responsabilidad, el ser libre. Pero la libertad tiene un sentido. ¿Para qué la quieres? La libertad es un arma muy poderosa, con lo cual todo el que maneja un arma muy poderosa tiene que saber para qué lo quiere, si no es un peligro en sus manos. Moshe Rabbeinu, que fue la persona que habló cara a cara a Dios, la persona que habló al faraón, la persona que sacó al pueblo de Israel de Egipto, el título más grande. ¿Me oís? Sí, no, sí, porque si me oís, no, porque escucha, perdón, está en el fondo de la teoría, ¿sabes? ¿No lo escucháis bien vosotros? No, pregunto. No, os pregunto. Moshe Rabbeinu, que es la persona que llegó a uno de los grados más elevados en el judaísmo, ¿cuál es el título de honor que se le da? Ish Anab. Ish Anab es persona humilde, como dice Alicia, y además... No. Moshe Rabbeinu, pero ¿cómo le llama Dios? ¿Y cómo él adquiere un título y ya muy mayor como nosotras, con muchos kilómetros, con muchas... Sí, bravo Iris. Moshe Abdi, Moshe mi siervo. Así habla Dios de Moshe Rabbeinu. Moshe mi siervo. Y ese título de honor se lo gana Moshe Rabbeinu con muchas secuelas, con muchas cicatrices, con muchos kilómetros encima, ¿sí? Fijaros, pero ser siervo de Dios es un título de honor, no es un título denigrante, es un título de honor, ¿sí? Entonces el judío, cuando pide libertad, no lo pide para hacer lo que quiera, lo pide para cumplir un papel espiritual, para desarrollarse. El ser humano tiene un estatus muy delicado. Por un lado, si Dios hubiera querido que los seres humanos no transgredan ni se equivoquen, hubiera creado ¿qué? Que ya los ha creado, los tiene. ¿Cuáles son las criaturas que Dios ha creado que nunca se equivocan y nunca transgreden? Los ángeles, los malajim, los ángeles. Existen ángeles, ellos tienen una misión y no tienen posibilidad de rebelarse contra Dios. Son los ángeles. Conocemos a Rafael, que es el que cura, Gabriel, el que hace justicia por Israel, y Mijael, defensor de Israel, y como ellos hay muchos más. Si hubiera querido seres que están guiados, o criaturas que están guiados solamente por sus instintos, ya los ha creado. ¿Y quiénes son? Criaturas que se guían solamente por sus instintos. Los animales, Marisa, los animales, bravo. Y Dios ya los tiene. Cuando Dios creó al ser humano, creó algo que no es ni ángel ni animal, pero tiene el potencial de los dos. Creó al ser humano. Y el ser humano tiene la capacidad de bajar más bajo que los animales. Y uno de los capítulos recientes, desgraciadamente, lo acabamos de conmemorar con la Shoah. El animal mata para comer, no mata por placer, ¿sí? Y sin embargo, cuando se quiere sobreponer y desarrollar su dimensión espiritual, puede llegar por encima de los ángeles. ¿Por qué puede llegar por encima de los ángeles? Que nos parece que es lo más sagrado que hay. ¿Cómo el ser humano puede sobreponerse por encima de los ángeles? Porque puede hacer mitzvot. Porque puede hacer mitzvot y además tiene que el ángel no tiene. Después tenemos que dar caramelitos a los que han contestado bien, ¿eh? Que quede claro. Tiene el libre albedrío, tiene la libertad de elección. Eso es lo que el ángel no tiene. El ángel no tiene capacidad de rebelarse contra Dios. Por eso sus obras son buenas, pero el ángel fue programado para cumplir la voluntad divina. El ser humano en ese sentido es todopoderoso. Por eso Dios lo crea y dice: es a mi imagen y semejanza. ¿En qué sentido? Dios no tiene rostro ni tiene cuerpo.
a su imagen y semejanza. ¿En qué sentido? En que es libre. Es libre, no hay quien le diga lo que tiene que hacer. Después tendrá que pasar por caja y tendrá que justificar lo que ha comprado en el carrito, sí, pero mientras que está en este mundo es libre. Y esa libertad le da al ser humano el valor que tienen sus obras. Las que vosotras que sois las más cultas y las más intelectuales, las que hayáis leído a Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, una joya que yo creo que tiene 100 páginas, una joya digna de tener en casa y digna de leer. Viktor Frankl, no os voy a contar a quién es, sino porque si no llegamos a pesar. Pero Viktor Frankl, que es un psiquiatra judío, Verónica sabe, pasa la Shoah, vive desgraciadamente la Shoah y no tiene desperdicio, sus libros no tienen desperdicio, pero El hombre en busca de sentido, recordadlo. Y las personas que se salvaron de la Shoah tuvieron que encontrar sentido a sus vidas, porque no las tenían. La última frase de Viktor Frankl, las últimas frases, después de haber visto todo lo que vio, dijo: el ser humano es esa criatura capaz de diseñar las cámaras de gas o capaz de entrar en ellas recitando el Shema Israel. Todo eso es el ser humano, casi nada. Casi nada. Todo eso está dentro del ser humano. Entonces, eso le da a nuestros actos una dimensión tremenda. Y aunque las personas pensamos que lo que hacemos, muchas veces pensamos que lo que hacemos no es tan importante, ni es tan grande, ni lo hacemos tan bien. No es verdad. Para Dios, cada uno de sus hijos es querido, es adorado. Cada uno de sus actos es único. Para Dios no existe la gente religiosa ni no religiosa. Para nosotros existe eso. Nos es cómodo movernos con esas etiquetas que tanto nos obstaculizan a la hora de vivir. Para Dios todos son sus hijos, todos los actos son únicos, todos los actos son queridos. Sí, fijaros, y a las personas que más trabajo le cuesta, más los quiere Dios. Preguntadle a un papá, si conocéis a algún papá que tenga algún hijo con dificultad de aprendizaje, de estudio, de caminar, de comer. ¿A quién de sus hijos, con quién de sus hijos está más conectado? Con los más discapacitados. Con el más necesitado, con el más necesitado. Al contrario de lo que pensamos, Dios quiere más. O sea, no es que quiere más, Dios quiere a todos, hablamos de una manera humana, pero Dios está muy cerca de sus hijos, de los que les cuesta trabajo. ¿Quién mejor que Él los va a entender y quién mejor que Él los va a querer? Ahora, en un mundo como hoy, como me habéis pagado para que hable de Pesaj, tengo que remitirme a hablar de Pesaj. Y en un... Perdona, pero no te hemos pagado. Pero yo quería fardar de que cobro. Sí. No te hemos pagado. Eres impagable. No, por Dios. Este momento te pagamos con cariño. Eso, y eso alimenta. Eso alimenta. La noche de Pesaj. Fijaros, yo siempre digo, porque Baruch Hashem me toca hablar con adolescentes, con jovencitas, y la noche de Pesaj, el mismo, dicen nuestros escritos, que Moshe Rabbenu pasa por las casas, además del profeta Elías. Moshe Rabbenu pasa por las casas. Y fijaros qué milagro. Moshe Rabbenu entiende la Agadá, cosa que no ocurre en muchas religiones. Que el fundador de una ceremonia hoy día, si despertara y se introdujera en el siglo XXI, no está claro que entendería la ceremonia el ritual que se lleva a cabo. En muchas religiones no, porque ha ocurrido que el paso del tiempo ha hecho que los seguidores hayan ido transformando lo que han recibido. La noche de Pesaj, yo creo, y vosotras me parece que es el fórum correcto, es una noche mágica. Es una noche mágica porque uno, por la razón que sea, uno se vuelve a sentir niño, se vuelve a sentir joven, vuelve a ver a sus padres a la cabecera de la mesa, a sus tíos, a personas que en la dimensión física no están, pero que uno los vuelve a sentir otra vez. ¿Y qué duda cabe? Que no tenemos que tener duda, que esos seres están con nosotros. Porque ellos nos han transmitido, y volvemos a cantar las mismas melodías, volvemos a repetir la vivencia. Y fijaros, por eso yo le pedí Alegría, digo, ¿cómo vamos a llamar a esta charla? Digo, ¿sabes qué?
Hoy día que la gente joven cuando quiere aprender algo se va a Google. No, hay cosas que el Internet nunca te podrá contar. Ahí puedes recibir la información. Pero Pesaj y el judaísmo no es información. Tú le puedes dar a tu hijo una Haggadah que se la lea. Y a lo mejor le puedes impresionar, ¿sabes? Yo me imagino que sabéis todas. Hay la historia de un niño que sus papás eran judíos, pero no sabían nada de Pesaj. Y el niño iba a un colegio judío. Entonces los papás le dijeron, mira hijo, aplícate bien, entérate bien de lo que te explican en el colegio, a ver cómo se festeja Pesaj, porque lo queremos también hacer nosotros este año. El niño fue al colegio, le contaron la Haggadah de Pesaj, la salida de Egipto, las plagas, los milagros. Cuando volvió a su casa, los papás le dijeron, bueno hijo, a ver, cuéntanos qué es la salida de Egipto, qué son los milagros. Bueno mamá, en realidad es que hubo una guerra y entonces los rusos mandaron unos submarinos y después los americanos mandaron unos Mirage y luego entraron los tanques de combate y los padres se quedaron con una cara, hijo, ¿tú estás seguro que eso es lo que te han contado en el colegio? Y dice, mamá, si te cuento lo que me han contado no te lo vas a creer. Porque verdaderamente si tú le cuentas a un hijo cuando es mayor, la primera vez que le cuentas que el pueblo de Israel sufrió la dureza de la esclavitud y casi se asimila por completo y llamaron a Dios y pidieron y rogaron y entonces en esto se levantó un libertador, un líder que en realidad no se había criado ni en una casa judía. Si es que está hasta difícil de explicar. Perdón. Se crió en Egipto, pero en realidad se crió en la casa del faraón. Ni siquiera se crió como esclavo. Y él es el que clama. Y Dios, después de plagas impensables, ¿las plagas cuánto tiempo duraron? Casi un año duraron las plagas. Casi un año. Casi un año duraron las plagas. Durante este tiempo Egipto vivió milagro tras milagro. Era impensable lo que estaba ocurriendo allí. Y después salen y Dios abre el mar. Saca casi... ¿Cuántas personas salieron? Más o menos. 600.000 ribot de hombres en edad de guerra. O sea que eran personas, eran más de 3 millones de personas. Salen por tierra seca, atraviesan el mar. Los egipcios que vinieron a por ellos mueren ahogados. Esta es una puesta en escena digna de la mejor representación en Hollywood. Está claro que es una puesta en escena poderosísima lo que ocurre. El hecho de que tú se lo dieras a tu hijo en la Haggadah de Pesaj y le dices, hijo, léetelo, seguramente le impresionaría. Pero ¿cuánto tiempo duraría esa impresión? ¿Cuánto tiempo podría luchar y competir la Haggadah de Pesaj con El Señor de los Anillos, Harry Potter o la última puesta en escena del último director? Poco tiempo. Sin embargo, el hecho de que la Haggadah de Pesaj la has escuchado desde niño, parte del tiempo de la Haggadah te quedabas dormida. Pero eso era uno de los grandes placeres también, quedarse dormido en brazos de algún adulto que te sujetaba, que estabas allí escuchando los cánticos. El profesor, el rabino y psiquiatra, Twersky, él siempre dice, él ya tiene más de 80 años, gracias a Dios, y él siempre dice, yo sé lo que sienten mis nietos hoy día cuando están en la mesa del Seder, porque yo lo sentí de niño. Antes era yo el que me quedaba dormido en los brazos de mi padre, mientras que él cantaba la Haggadah. Ahora son mis nietos los que se duermen en mis brazos. Y él dice, ese sueño de los niños en manos de un adulto en la noche del Seder solo se puede comparar con el sueño de Adán cuando Dios en el jardín del Edén lo adormeció para sacarle a Eva. Ese es un sueño de paraíso. La noche de Pesaj uno vuelve a ver a los personajes que estaban cuando éramos niños y seguramente ellos están. ¿Y sabéis por qué? Porque el mayor orgullo de esas almas es decir, mi trabajo, mi esfuerzo no se perdió. Aquí están contando la Haggadah. Cada vez que hay un niño en nuestra mesa de Pesaj, el mensaje subliminal y no tan subliminal es, hijo, apréndete bien este texto y cómo se está haciendo. Porque dentro de menos tiempo del que tú piensas, tú estarás aquí dirigiendo el Seder. La noche de Pesaj es más que nunca el darle el relevo, el testigo de la carrera y decir,
tenéis que aprenderos bien lo que está pasando, porque os va a tocar a vosotros continuar y seguir corriendo. En un mundo tan cambiante como el de hoy, que ya prácticamente nada es como era. La noche de Pesaj es un poco esa pócima mágica, donde felizmente uno nota que a pesar de todo Pesaj nunca cambiará. Y eso transmite mucha paz. Y se vuelven a hacer las mismas comidas, los mismos guisos. Los que se quejan siempre se quejan de lo mismo. También eso da cierta tranquilidad. Se trabaja lo mismo. Se trabaja lo mismo. Hasta que ya no quedan fuerzas. Pero fíjate, dice Alegría, hasta que ya no quedan fuerzas. Se sacan fuerzas de donde no hay. Pero a la hora de la hora todos acabamos cansados, al final de un día. Pero dichosos nosotros, que nuestras fuerzas se agotan en un trabajo de transmisión, una tradición espiritual. Eso es una dicha. Mucha gente se queda cansado de correr en el parque, de atender a otras cosas que no tienen la trascendencia y la relevancia que tiene la noche de Pesaj. Es un orgullo y un honor para nosotros. Y fijaros, este mismo Raptursky que yo os cuento de él dice muchas veces, cuando yo estoy en mi despacho y veo libros y libros de Torah escritos, la mayoría de esas personas que escribieron estos libros, ¿quién les inculcó el amor por la Torah? ¿Los directores de Yeshiva, los rabinos? No. La familia. Y dentro de la familia, ¿quién inculca el valor de las cosas? La madre. La madre. Eso ya está. Ella es la transmisora. Hoy se llama la coach. Hoy es la coach. que sepamos que tenemos título. Hoy es la coach. La madre es la entrenadora. Ella es la que saca de cada uno lo mejor. La que cuando siente que alguno se va a romper porque ya no puede, relaja un poquito y anima un poquito y mima un poquito. Eso es el entrenador. Fijaros, cuando los equipos de fútbol meten un gol, el gran gol, la selección, a la gente ¿a quién ve? ¿Quién aparece en la primera página de los periódicos? ¿El entrenador? No, el campeón. Nunca. El que metió el gol. Mira, Marisa, cómo se estudia los periódicos. La sección el jugador que metió el gol. ¿Como quién se visten los chicos? ¿A quién imitan los chicos jóvenes? A Messi. Al que metió el gol, claro, tú vas a Israel, ¿de dónde? De España. Messi, Casillas, no saben español, pero eso se lo sabe todo el mundo. Y sin embargo, ¿quién diseñó las jugadas? El entrenador. Él es el que, pero no sale. La mayoría de las veces mucha gente no conoce, no sé cuánta gente, cuántos chicos jóvenes se peinan como los entrenadores, como Vicente del Bosque, no sé cómo cuánta gente se peina como él. Oye, que no también está corriendo de los futbolistas, ¿eh? Yo estoy compuesta. Voy a Israel, yo digo voy a Israel, y en cuanto digo mi padre está está en una residencia. Entonces cuando llego a Israel, Baruch Hashem es de mis paradas. Yo le digo a Dios, una es el cótel, pero a veces antes del cótel voy a ver a mi padre, que esa es mi cótel personal. Yo también lo tenía. Baruch Hashem. Y cuando voy allí, muchas veces el enfermero me dice, hasta las 5 y no más, que no me lo traigas tarde, porque aprovecho, me hago una escapada, me fugo con mi padre y lo saco un poquito al sol, a pasear, a charlar con él. Muchas veces lo traigo tarde, porque le digo a mi papá, no vamos, y me dice, no, todavía no, un poquito más. Entonces, bueno, digo, bueno, me toca. Y cuando lo devuelvo, sé que el enfermero está enfadado conmigo, porque él no quiere que le retrase las horas de duchas, cenas, Y entonces cuando le digo algo, antes de que me diga nada, le digo, ya te vendré a contar del Real Madrid y te traigo una foto de Messi, de Casillas. Entonces es la manera de que él, aguante mis fugas cuando llego con mi padre. Pero, chicas, esa es una de las cosas que Google no podrá contar. Google no puede competir con ninguna de nosotras. ¿Y sabéis por qué? Porque Internet nunca podrá transmitir la vivencia. Y la noche de Pesaj es una vivencia. Aquí yo os conozco, gracias a Dios. No conozco a vuestros antepasados, pero no tendría que excavar mucho en la genealogía de ninguna de vosotras para ver personajes ilustres, grandes conocedores del judaísmo.
estos personajes que hasta hoy en día son nuestros ángeles de la guarda y nos protegen y nos cuidan y cuidan a nuestros descendientes. Nosotros podemos pensar que algún judío que se haya esforzado por mantener su judaísmo, sus antepasados van a permitir que ese chico o esa chica se pierda. Eso no se va a perder. Y si a veces se despista una generación, quedaros tranquila, porque la generación siguiente va a encontrar el atajo. No tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo. La primera lección es que somos eternos, con lo cual somos muy jóvenes. Somos eternos. ¿Por qué somos eternos? Porque tenemos un alma divina. Y esa parte nuestra, ya dijo Einstein, ni se crea ni se destruye. Solo se transforma. Lo que es de aquí, de la tierra, sí, eso lo vamos a perder. Pero cuando tú llevas un coche viejo al concesionario, te dan un coche nuevo. Entonces cuando nos desvestimos de nuestro traje físico, de nuestro cuerpo, nos van a dar un cuerpo nuevo. Y nuestra alma siempre es joven, siempre está nueva. No tenemos que tener miedo, porque todo lo que hacemos tiene su recompensa. Y una gran recompensa. No nos damos cuenta de que hacemos actos maravillosos, cada una de nosotras. Cada una de nosotras. Lo que pasa es que como es nuestra vida, no lo vemos bajo las luces correctas. Pero tenemos actos maravillosos. Y esos son nuestra mejor tarjeta de presentación. No nos damos cuenta que somos descendientes de un pueblo con un linaje tremendo. Un linaje tremendo. Ese linaje conlleva una responsabilidad. Porque si eres de sangre real, sangre azul, hoy día ya no significa nada, pero hasta hace poco eso te exigía el atender a unas ciertas responsabilidades. Hoy día nosotros, la noche de Pesaj tiene un espacio para los niños. Pero fijaros, es muy curioso, porque el espacio para los niños que tiene la noche de Pesaj no es un espacio infantil. La noche de Pesaj no crea un espacio light para que los niños se sientan a gusto y cómodos. No. La manera de incorporar a los niños al mundo es incorpórate en el mundo de los adultos. No hacemos una puesta en escena, un teatrito tonto para los niños. No. Tienes que aprender a vivir con los adultos. Y ellos tienen el espacio para preguntar. Y nosotros tenemos que estar abiertos a responder. Nuestros sabios dicen, más vale una buena pregunta que una mala respuesta. Si no tienes una buena respuesta, déjalo. Mejor déjalo con la pregunta. Pero el hecho de enseñar a nuestros hijos a cuestionar, a preguntar, ¿sí? A plantear sus dudas. El Pirkei Avot, como dice, lo abaishan lomed. La persona vergonzosa no puede aprender. ¿Por qué? Porque le da vergüenza de preguntar, entonces no puedes aprender. Y por otro lado te dice lo akapdan melamed. La persona que es demasiado exigente, demasiado estricta, demasiado inflexible, como los maestros de antaño, que nosotras sí hemos conocido, que te daba vergüenza preguntar. Esos no pueden enseñar, porque no puedes preguntarle a alguien que tienes miedo de que tu pregunta no esté a la altura de lo que esas personas esperan de ti. Entonces, fijaros, es tan bonito que la noche de Pesaj nos da el lugar para preguntar, el lugar para los niños. Y además, ¿cuántas cosas se hacen para que los niños pregunten? Muchas cosas. Se quita la bandeja, ahora se pone, ahora se quita, ahora se tapa, ahora se destapa. ¿Todo para qué? Para que los jóvenes pregunten. Pero cuando ellos pregunten, tú tienes que tener el texto, tienes que tener las respuestas, tienes que tener... Y no es que tienes las grandes respuestas, pero tienes la historia de Pesaj. Fijaros qué bonito que empiezas a contarle a tus hijos quién eres, partiendo de qué. De la esclavitud en Egipto. A todos nos hubiera gustado contar que mi padre, mi antepasado era un gran hacendado y que era un terrateniente. Sin embargo, lo que contamos es que esclavos fuimos del faraón en Egipto. Esa es nuestra realidad. ¿Por qué? Porque el dolor y el sufrimiento nos construyen. Es verdad, le pedimos a Dios que no nos haga pasar por experiencias duras, porque somos humanos ante todo. Pero una vez que hemos tenido que pasar por experiencias difíciles, tenemos que saber que esas experiencias nos tienen que aportar
a nuestra calidad de ser humano. ¿Cómo seríamos si no tuviéramos preocupaciones? Banales. Y además, ¿cómo son las personas que nos parecen que no han tenido preocupaciones? Como patatas emocionales, ¿no? Bueno, mira qué bien lo han descrito aquí, patatas emocionales. Pero además, ¿sabes qué? Además, lo más difícil de todo es que la persona, cuando desgraciadamente ha tenido que enfrentar algún capítulo duro, primero no sabe, porque no está inmunizado, no ha estado vacunado contra la dificultad y la frustración. Segundo, corremos el peligro de convertirnos en orgullosos, arrogantes, ¿sí? Cuando tenemos un capítulo difícil, cuando una mamá te cuenta alguna dificultad con un hijo o un nieto, claro, y además, si tú has tenido una dificultad, miras a esa persona con sensibilidad, con cariño, con respeto. Tú sabes lo que es no dormir por una preocupación. Entonces quiere decir que esa dificultad te ha hecho más ser humano. Eso es ser humano. Ser humano es ser sensible a las dificultades de los demás. Es hablar con respeto y con cariño a quien lo está pasando mal. La semana pasada os dije que estuvimos en Israel 4 días por trabajo. Uno era Zichron Menachem, donde ellos hacen una labor maravillosa con familias donde hay un niño afectado con cáncer y Dios libre, uno siente que la vida se acaba, y cuando uno siente que la vida se acaba y uno está de cara a un precipicio, surge Zichron Menachem, que son una especie de alfombra voladora, y cuando piensas que ya el mundo está al final y tienes que saltar, hay alguien que te recoge. Y el trabajo que hace Zichron Menachem, atendiendo a los hijos enfermos, atendiendo a los papás, que algunos de ellos tienen que dejar su trabajo perdón, y hay necesidades económicas, apoyando emocionalmente y apoyando a los que menos se piensa en ellos, que son los hermanos del enfermito, que de pronto siente que todo el dinero, toda la atención de sus papás va hacia el hermano enfermo. O sea, imaginaros, hemos estado allí, si Dios quiere, con favor de Dios sacaremos un programa de ellos. Hemos estado en Bet Alohem, la casa del luchador. ¿Qué es Bet Alohem? Mi padre era de guerra, me faltaba primero un pulmón en la guerra, entonces se le consideraba un herido de guerra. Entonces Bet Alohem es una institución de paralímpicos. Entonces durante las semanas van los muy graves, se hacen ejercicios y rehabilitación y hacen un montón de cosas, y el fin de semana va la familia. Y yo me crié en Bet Alohem, están diciendo que en Bahía. Hay 4 o 5 lugares en Israel. Estuvimos en Tel Aviv, y ahí es Ramat Aviv estuvimos. Ahí es donde estuvimos, y ahí es donde intentan rehabilitarlos, que muchas veces los tienen que pegar con superglue por dentro y por fuera. Uno de los presidentes es un chico que le estalló una bomba, le tiraron una bomba dentro del tanque, ¿sí? Está quemado entero, completamente. Y él nos dice a cámara, porque al principio nos dijeron, seguramente nos van a querer hablar, podéis grabar, pero no van a querer hablar. Pero despacito cada uno vino y quiso aportar algo, gracias a Dios. Porque esto es lo que tenemos que enseñar, ¿sí? El precio de una guerra. Que nadie piense que Israel lucha porque quiere demostrar que tiene un buen ejército. Israel lucha porque se ve amenazada su existencia, y ese es el precio que pagamos. Me decía una de las personas en Bet Alohem, me decía, este centro de rehabilitación de discapacitados de guerra, esto es la lucha después de la guerra. Esta es la guerra después de que la guerra se acaba en el frente. Aquí empieza otra guerra. Y este señor que le estalló la bomba dentro del tanque me dice, mira, cuando yo con 21 años me miré al espejo y no me vi, tuve que tomar una decisión, si quería vivir o no. Él dice, después de mucho luchar conmigo mismo, tomé la decisión de que quería vivir. La cantidad de operaciones que tuvo que pasar no hace falta que la cuente. Él tiene el rostro de una persona que está recompuesta en cachitos, ¿sí? Pero él dice, me alegro de haber tomado esa decisión, me alegro mucho,
Me he casado, he tenido 3 hijos, hoy día soy abuelo, tengo nietos. ¡Qué maravilla! A pesar de todo el sufrimiento, a pesar de todo, la vida me ha dado mucha recompensa. Me alegro de haber tomado la decisión de vivir porque las recompensas fueron mucho mayores. Pero eso es Israel hoy día. Israel hoy día son proyectos humanitarios donde, fijaros, cada uno de estos centros, el Estado, el gobierno les da el 5% de lo que ellos necesitan. El resto por ciento son donativos que algunos de ustedes son los de ustedes. Entonces, verdaderamente con ese orgullo llego yo a los sitios donde me conocen, porque CEMI es conocida fuera de España, no fuera de Madrid, fuera de España. La gente conoce CEMI. Entonces, bueno, todo eso nosotros tenemos que tener la alegría de que pertenecemos a un pueblo con esa dinastía, con un precio muy grande, es verdad, tenemos un precio grande, pero no estamos solos, no estamos solos. Tenemos a todos nuestros antepasados, todas las personas que han luchado y han intentado mantener su judaísmo. Estamos nosotros, gracias a Dios. Aunque nos parezca que hacemos poco, estamos haciendo mucho. Dios bendito lo recompensa, lo valora, y nosotras veremos esa recompensa. Aunque a veces, os digo, alguna generación se despiste, no tengáis miedo. No tengáis miedo. Sabéis que el pueblo de Israel, cuando tenía que salir de Egipto, el mar no se abría. ¿Hasta cuándo se abrió el mar? El mar no se abría. El ejército de los egipcios venían detrás, azuzando, y el mar estaba embravecido. Ese día, además, la Torá dice que había un oleaje que asustaba, unos vientos tremendos. Hasta que Nachshon ben Aminadab, uno de ellos, se tiró y dijo: hay que tirarse al agua, no hay que tener miedo. Y Moshe Rabbeinu, ante ese espectáculo, le dice a Dios: ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Mira cómo está el mar, tengo más de 3 millones detrás mía de personas, ¿qué hago? Y Dios le dice: este no es momento de orar, ahora hay que caminar, hay que caminar, no tengáis miedo. La Torá nos dice: no tengáis miedo. Tenemos un linaje exquisito, muchas generaciones se han sacrificado para que nosotras hoy día existamos aquí. Cada uno de nosotros es un trofeo, es un trofeo. Nosotros, ¿de qué clase? ¿Con quién fuimos compañeros de clase? ¿De qué otros pueblos? ¿Con quién fueron compañeros de pupitre? ¿Con qué otros pueblos? Con diversidad. ¿Y cómo se llaman esa diversidad? Algunos de ellos. Los sumerios, los acadios, Mesopotamia, el principio de Mesopotamia. ¿Qué queda de esos pueblos? Grecia y Irak. Yo os voy a decir Grecia, pero nosotros somos más viejos que Grecia. Cuando Grecia nació, nosotros ya teníamos los barrillos de la adolescencia y el flequillo así todo pegajoso. Claro, nosotros somos sumerios, acadios, lo que es el principio de Mesopotamia. ¿Qué queda de esos pueblos? Yo os voy a decir lo que queda. Alguna vasija en algún museo. Ahí pone al lado: esto era del pueblo de los sumerios y los acadios. Nosotros somos una parte de nuestro pueblo que vive, que existe, y que si Moshe Rabbeinu viniera a alguna de nuestras casas la noche de Pesaj, cuando viene, entiende la Haggadah, porque se hace exactamente igual que se hacía cuando la primera vez que salieron de Egipto. Y en eso está la sabiduría del judaísmo. Fijaros, hay gente que dice: uy, ¿por qué el judaísmo no avanza, no se moderniza, no sé? Un poquito, una versión 2013. Tenemos versión más light. El judaísmo no puede avanzar porque es un proyecto divino. Y lo divino no tiene tiempo. Igual que Dios no tiene tiempo, lo divino no tiene tiempo. La sabiduría del judaísmo es que es tal cual. No intenta ser moderno, no intenta ser light, no intenta ser sencillo, porque es genuino y es auténtico. Igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no le dice al mundo: quiéreme porque soy inteligente, quiéreme porque soy guapo o porque soy bueno. No, quiéreme porque soy un ser humano. Y como ser humano me merezco el respeto del resto de los seres humanos, nada más.
Entonces, verdaderamente la noche de Pesaj es mágica. Y lo que ocurre en esa noche, con las verduras, con el huevo, el plato que ya vosotras os conocéis mejor que yo, todo eso es porque nosotros transmitimos una vivencia, no transmitimos información, es una vivencia. El olor, los 5 sentidos participan, porque la comida de Pesaj huele diferente, sabe diferente, y todas sabemos que aunque hicieras esa receta fuera de Pesaj, no sabría igual, no sabe igual, no sabemos decir cuál es el secreto. Pero comienza la noche de Pesaj y el judío entra en un túnel del tiempo, donde no existe el tiempo ya. Nosotros nos convertimos, yo sigo viendo. Yo en la noche de Pesaj sigo viendo a mis padres jóvenes a la mesa, sigo sintiendo el sabor de las comidas de mi madre, y yo os aseguro que no cocino como ella, ni invierto la cuarta parte del tiempo y no cocino como ella. Da igual, la noche de Pesaj es el túnel del tiempo. Volvemos a ser jóvenes, volvemos a ser pequeños, vuelven a estar los que ya no están durante el año, y nuestros hijos saben que dentro de muy poco tiempo ellos estarán conduciendo el Seder de Pesaj. Enhorabuena a todos, enhorabuena por existir, y no tengáis miedo. Ya sabéis, Dios no clasifica a las personas por religiosos. Dios no clasifica a las personas por no religiosos. Yo no conozco tampoco ni religiosos ni no religiosos. Conozco seres humanos que cada uno tiene su propio frente abierto. Y en ese frente abierto lidia su lucha. Y no somos quien para juzgar. Somos hijos de Dios. En esa lucha Dios nos ayuda. Cada noche de Pesaj, cada Seder de Pesaj es un triunfo. Un triunfo ante el faraón, un triunfo ante Amán, un triunfo ante Hitler, un triunfo ante todos los que quisieron exterminarlos. Cada noche de Pesaj le decimos, seguimos estando aquí. Enhorabuena a todas, chicas. Ay, gracias. A este equipo. La verdad es que me has hecho recordar toda mi infancia otra vez. Eso es Pesaj. Eso es Pesaj. De verdad. Nos has emocionado muchísimo. Eso es Pesaj. Yo recuerdo, bueno, yo nací noche de Pesaj. ¡Oh, eso no lo sabía! Noche de Pesaj. Mi madre terminó de recoger todo, se sentó en la mesa y se puso de parto. Y pasado 3 años, le vuelve a ocurrir lo mismo con mi hermana. Noche de Pesaj, después de terminar de recoger todo, y se sienta en la mesa y se pone de parto, mi hermana. Hemos nacido en la misma fecha las dos, después de 3 años. Pero yo me recuerdo... Sí, fecha hebrea. Claro. Bueno, pero por el español tenemos celebramos siempre la misma fecha. ¿Qué día? El 11 de abril. Era noche de Pesaj, y bueno, para ella son las 2 noches de Pesaj que hemos nacido. Pero yo recuerdo que se hacía un trabajo tan duro en mi casa, porque se tenía que pintar todos los años. Es verdad, se tenía que pintar todos los años, los muebles, no había barniz, y entonces se cogía, yo me recuerdo mi madre que hacía una mezcla de aceite con no sé qué, y se pasaba un pañito con no sé qué por los muebles. Bueno, era una cosa tan tremenda, y los pañitos y las cortinas no se colocaban hasta el último día. Es verdad. Y la noche de Pesaj, nada más que el olor que venía de la cocina, ya estábamos todas mareadas. Creo que es la primera vez que me emociono oyendo a alguien. Sí, porque es muy dura, muy dura. Mira, somos compañeras de banca en Tefilá, tengo que decir. Y Rosh Hashanah y Kippur somos compañeras de banca. De verdad. No, al lado de ella. Sí, nos tenemos la silla juntitas. Mejorado muchos años. Amén. Has empezado a hablar y desde que has empezado yo en mi cabeza dándole vuelta a mi padre, a mi madre, a las comidas, a las oraciones, a la limpieza. Es verdad, pero es verdad, es así. Y yo, dentro bueno, porque en mi vida ha habido mucha religión. Mi padre era muy religioso, era rabino, aunque no era cristiano, era rabino, y ha habido mucha religión, y en mi casa se hacía
a rajatabla. Baruch Hashem. A rajatabla. Y yo, aunque no soy muy religiosa, Ya te he dicho que ese término no existe. pero eso lo hago igual que se hacía en mi casa. Baruch Hashem. Gracias a Dios. Y mi familia Gracias a reunida. Dios. Y en fin. Gracias porque a Dios. todos durmiendo en la mesa. Sí, seguimos las mismas costumbres de nuestros padres. Y así no se olvida eso nunca. No, y además que no se olvida que eso queda entretejido en el ADN de las personas que tienen el zehut de participar en una noche. Y luego terminaba la cena y mi padre empezaba con Y los cánticos, y Ejad Yodea. ¿Qué sigue? Es Dilo tú. verdad. Y el cabritico. Y lo que más recuerdo y lo que disfrutábamos con el Cajamirá. Ay, sí, que Eso era. para buscar el jamé y quemarlo. Toda la noche de fiesta se acuerda uno de todo. Y la noche Sí, Toda la noche de fiesta. es verdad. terminaba la limpieza, mi madre colocaba encima de la mesa un plástico de flores que no se me olvidarán. Las flores eran ¿Cómo se grises quedan y los rojas. recuerdos grabados? Y me ¿Cómo se quedan parecía los a mí recuerdos? el más bonito mantel del mundo. Seguramente. Y no era más que un mantel de plástico. Son Baruch. cosas que no se olvidan en la vida. No, sí, es verdad. ¿Y sabes dónde comíamos mientras la limpieza? Claro, es verdad. En la azotea. Y bendito Dios que tenía azotea. En la azotea. Pero ¿qué sabor tenía la comida que se comía allí? Divino, no se me olvidará. Qué rico estaba. Y procuro transmitirlo todo. Baruch Hashem. tal cual Gracias a mis Dios. hijos. Gracias a Dios. Y nos, ha dado oye, muchos nos años, hacía sí, sacudir toda la ropa. Todas las amiguitas. Con la amiguita, que no te entrara ni una amiguita de La primavera, los trajes de primavera se ponían siempre el primer día de primavera. Una gran cosa, ¿sabes? Pero yo no sé, Era la verdad, unos recuerdos muy bonitos, muy bonitos. Ahí en Marruecos, estábamos en Marruecos, solo una casa que hay en Marruecos ahora. Sí, ya se empezaba a limpiar. Por eso os decía yo que... Por eso os decía yo que eso es una de las cosas que Google nunca podrá contar. Porque Google nunca podrá oler al olor de pintura, el olor del hule, del plástico. No, por eso Google nunca podrá sustituirnos. La tacha era como una especie de geranio. Es una forma de geranio. Es un geranio. No tiene nada que ver con el geranio. Era una sopa que olía muy fuerte. Y detrás de cada cuadro se ponía una ramita. Ramas de pino. Bueno, yo también, ¿eh? Una pregunta a las compañeras ashkenazís. ¿Tenemos los mismos recuerdos? Yo sí, pero Yo no. yo me acuerdo de mi padre, de mi madre, de todo. Pero bueno, pero tenemos muchas similitudes, claro. Similitudes sí, pero... Similitudes sí, pero no... Nosotros nos Nosotros que en Marruecos hemos vivido más. No se entiende nada. Yo siempre le dije a mi madre, cuando sea mayor Tú nunca que lo eres de porque allá era también. así como así. ¿Veis? Esa casa no se podía entrar. Tú esas cosas que hemos Era contado, para las tú carreras. las has vivido. Las viví, pero distintas. Bueno, eso es lo que quiero decir. Distintas en el sentido que en la casa de mis abuelos se hacía peisa y mi abuelo era el único que iba a la sinagoga. Mi abuela jamás en su vida fue a la sinagoga, aunque yo pienso que era más judía que cualquiera, pero ella no creía en las instituciones. Y él, como hacía todo en hebreo, no le entendíamos y todos le pedían que por favor se apure porque teníamos hambre. Esa edad. Y el recuerdo era, bueno, la gran comida, era después lavar los platos, porque en la casa de mi abuela ni siquiera había agua caliente. Y era un trabajo que nadie quería, nos turnábamos para lavar, bueno, yo menos porque era más chica, pero mis tías turnándose para lavar los platos,
y después sí encontrar el matze que había escondido. El aficomen que se escondía. Nos engañaba, porque escondía varios para no darnos el premio. Y después no sé por qué jugábamos, poníamos las tablas de lavar de madera que había y jugábamos con nueces. No sé, se juega con nueces. Se juega con nueces, yo pienso también, porque como no se compraban caramelos de la calle ni chucherías, la gente en Pesach comía muchos frutos secos. Entonces, la nuez es una de las cosas que te permite jugar. No había frutos secos para comer. Claro. ¿Saben lo que es una tabla de lavar? Sí, claro. Es lo que existía entonces. Pero Marta, fíjate, la capacidad de jugar de unos niños con nueces y unas tablas. No se le olvida. Hoy día los niños, la cantidad de dinero que pueden invertir en jugar y qué poco imaginación necesitan invertir. Pero, y qué poco lo aprecian, bravo. Pero era muy especial. Tú has dicho que no entendíais lo que se decía en la Haggadah, ¿verdad? No, Se leía en hebreo solo. Lo decimos en hebreo y en español. La costumbre que seguían en su casa. Pero fijaros, chicas, en eso yo creo que hay un desafío muy grande de la mujer, ¿eh? Y es la mujer. Nuestros sabios dijeron, las mujeres fueron las que trajeron la salida de Egipto y las mujeres son las que traerán la redención final, y yo cada vez que conozco a una mujer estoy más convencida. Lo tengo clarísimo. Fijaros, yo creo que el desafío también de una mujer es que todo el peso no lo lleve la comida. La comida es importante, y qué duda cabe que es importante. Fijaros, yo he tenido personas, nosotros en mi casa somos un poquito atípicos. Hemos vivido mucho tiempo fuera de la casa de mis padres, mi esposo ha estado en yeshivot ashkenazí mucho tiempo, con lo cual yo hago el primer plato sefaradí y el segundo ashkenazí. Hago la sopa de matzebol, de los Kneidala. En mi casa se priva, a mi esposo le encanta, a mí también, y mi suegra cuando me casé, Alea Shalom, me dijo, no tienes costumbre, haz la costumbre que tú quieras. Una señora muy inteligente y que me ayudó mucho. Alea Shalom. Pero fijaros, yo he tenido personas en casa, he tenido invitados que han llegado a mi casa después de la sinagoga, leyeron la Haggadah, hacía mucho tiempo que no escuchaban la Haggadah, ni hacían Pesach, ni hacían nada, leyeron la Haggadah, y cuando vieron el plato de sopa de los Kneidalach, empezaron a llorar. Las lágrimas que no sacó la Haggadah, las sacó el plato de sopa. Y le digo, Señor, ¿qué pasa? Me dice, ay, como mi bobe, la verdad, ahora acabo de conectarme con mi abuela. O sea, fijaros el poder que tiene la comida. Nosotros subestimamos. O sea, no, la comida tiene mucha importancia. Mis hijos dicen, como la sopa de mi madre de Pesach no hay. Y es verdad. Y es verdad. Mira, eso es una tradición. Yo quiero cantar. Verónica la vez. Perdón, yo no me he dado cuenta. Dar la palabra a Lidia. Bueno, mira, es una tradición en la familia, porque yo sé que, por ejemplo, yo me acuerdo de mis padres, pero ahora veo que mis nietos hoy en día están desesperados los dos, porque uno tiene que estar en París porque tiene exámenes, no van a estar aquí, y el otro está trabajando en Casablanca porque la manda a la oficina, que tampoco va a estar. Y están desesperados los dos porque dicen que cómo van a pasar la noche de Pesach, que no sin estar en casa. Como todo, yo hago lo que hacía mis padres, y mi marido ha hecho todo lo que yo quería hacer, y ahora soy yo la única que lo hace, porque en realidad mi hija, la mayor, está casada con un ashkenaz, y no es lo mismo. Ella trata de poner torta, de comprar eso, pero no es lo mismo. Esa tradición de la familia, de que se recuerda palabras de pero yo, sin querer acaparar el debate, porque yo ya he hablado suficiente, pero solamente para deciros que incluso así, o sea, es verdad, hoy día el mundo es tan diferente que, vamos, cada uno está en Pascua, te puede caer los niños separados, los padres, pero la persona que pertenece al pueblo de Israel nunca estás solo. Que vaya a la primera sinagoga que vea, que entre, o sea, seguro que no lo van a dejar irse sin cenar. Aquí había una mamá, hará un par de meses, una madre, un Shabbat, una señora, terminamos el Shachrit, nos bajamos al aperitivo abajo y veo a una mujer que está como mirando algo, entonces, bueno, me acerco, le pregunto a la señora que hablaba francés, ¿quiere usted algo? ¿Está buscando a alguien? Y me dice, no, es que
estoy bien, nosotros somos de Francia, pero mi hijo va a venir aquí a estudiar la carrera. No sé por qué, pero quiere venir a Madrid a estudiar. Y me dice, pero estoy preocupada porque en Madrid no tenemos familia, no conocemos a nadie. ¿Y qué va a hacer mi hijo aquí solo? Pero yo le dije, digo, su hijo, usted tiene familia aquí. Ellos son de Amsterdam. Me dice, no, madame, yo ya he aclarado y no tenemos familia aquí. Le digo, sí, usted tiene familia, me tiene a mí, tiene a esta señora, tiene aquí, tiene aquí. ¿Cómo? Si usted pertenece al pueblo de Israel, ¿cómo no va a tener familia? Claro. Todos somos su familia. Entonces también el que está fuera, que no se preocupe. Si se identifica como judío, alguien le va a invitar. Nadie lo va a dejar a una persona judía. Pero la vida ha cambiado. Es verdad. La vida ha cambiado. Mucho. Eso de estar separado de los hijos, de la familia, esa es la de todo el pena. mundo, cada uno. La vida ha cambiado mucho, pero Esas nunca cambiarán. ¿qué? Verónica quiere intervenir. Quería decir que... Espera, un momentito, por favor, porque no sé... Te grito. Sí, no, toma. Ahí va el micro. Por favor. En mi familia, donde mi madre era la que venía de una familia religiosa, mi padre cero nada, y ella obligaba, pero aceptaba las limitaciones, ¿no? Entonces, mi padre había veces que lo hacía un poco ligero, pero él necesitaba hacerlo, pero a su manera. Decía, bueno, esto como ya lo hemos leído el año pasado, nos lo saltamos, ¿no? Entonces, al final logró meternos un poco más cómplices de él, y luego, claro, en mi familia, que ha habido muchos matrimonios mixtos, se seguía haciendo pesa, pero un poco con esa reserva de hacerlo como más ligero. Pero yo sí considero que es importante los rituales, porque Sí. los recuerdas. Yo he recuperado cosas que hace 40 años me había alejado muchísimo de ellas. Los rituales son importantes, lo que pasa es como todos nos quejamos de que todo ha cambiado, pero no hay que lamentarse. O sea, mientras tengas la trama, lo timbre, no sé lo que es el cañamazo, luego lo vas rellenando de cosas, me parece a mí que es mejor adaptarlo que dejar de hacerlo, ¿no? Sí, claro. También es muy importante, yo creo, que poner los 5 sentidos, porque se ha comprobado que las terminaciones nerviosas del olfato, por ejemplo, son mucho más ricas que las de la vista o las de cualquiera. Entonces, y más rápidas. Los olores son muy importantes. Luego quería añadir 2 pequeñas cosas, ¿no? Respecto a Frankl, que tú has nombrado, él, mientras estuvo en el campo de concentración, pergeñó un sistema que se llama la logoterapia, que ha servido a muchísima gente, o sea, me parece, para estudiar no solo la vida de Frankl y su estancia, sino el sistema de la logoterapia que él inventó, ¿no? Y luego una pequeña cosa que no te va a molestar, el que dijo nada se pierde, nada se crea, era Lavoisier y no Einstein, ¿no? No, yo lo decía porque la materia ni se crea ni se extrae. Pero sí. O sea, el sentirnos Que la parte, materia- yo que nunca me había sentido nada, hoy sí que me siento un eslabón entre mis antepasados y mis descendientes. Y durante 45 años he de decir que no me importó, y hoy sí. O sea, que recuperas, es verdad, con el poder de la evocación y de la transmisión. Así que muchas Bueno, gracias. pues aunque sean muchos años, muchos años. No. Ese es un poder que Coti lo tiene. Sí. No, Bueno, yo sí, disfruto de vosotras. No, pero un poder de comunicación enorme. En mi casa siempre se celebró el Pesaj en casa de mi tía. No en mi casa, sino en casa de mi tía, que eran todos sobrevivientes. Wow. Y el Pesaj era muy importante, lo hacía siempre mi tía, la hermana de mi abuela. Y eso para nosotros era lo más. Cuando nos fuimos de Argentina a Israel, yo busqué siempre entre los amigos que alguien nos invite a pasar el Pesaj juntos. Y cuando llegamos a España siempre lo hicimos, todos los años. Pero cuando mi hija Nuria tuvo 18 años y estaba en Inglaterra por un año, justo para Pesaj fuimos a verla y a su casa. Y ella organizó un ceder de Pesaj con la mesa preciosa, con papel amarillo y toda la que hará y todo. Y mi marido y yo nos miramos y dijimos, misión cumplida. Es verdad. Bravo. O sea, lo más importante para nosotros era que los hijos y ahora los nietos, los niños, pudieran disfrutar del ceder de Pesaj. Bravo.
Tal cual, esa es la sensación que tienes, ¿no? De decir, hay quien tome el testigo y siga corriendo. Eso es lo importante. Un poco de segundo, unas miradas, por favor. Ana, Solo quería contar que yo toda mi vida siempre he hecho pesas en mi casa. En mi casa el abuelo, mi bisabuela, la que se salvó de Alemania, y todos en la mesa siempre. Nunca nos dormimos, era muy interesante. Él lo hacía siempre. Yo hasta que no cantaran el pueblito. Y llevaba un gorro que siempre llevaba en la sinagoga, era de seda blanca y lo tenemos en casa todavía. ¿Era Hasdan? ¿Era Hasdan? Una época era Hasdan. Por eso. Y entonces ese gorro lo llevaba en la noche de seda, se sentaba en la cabeza de la mesa y parecía un ángel, siempre tenía luz en su cara cuando daba el seda. Y una vez me acuerdo, dejamos la grabadora puesta y todos los sedas lo grabamos y lo tenemos como recuerdo. Pero la mesa siempre estaba llena de tíos y tías que, como no había coches ni nada, dormían en la casa, o sea, la casa tenía todas las habitaciones llenas de colchones para la gente que viniera para el ceder, que había 30, 40 personas en la casa. La casa era muy grande. Es un chalet que tenemos en Haifa. Pero nosotros seguíamos a hacer. Y cuando murió mi abuelo, nos dio una pena terrible hacer el ceder en casa. Que decidimos ir a un hotel, toda la familia, todos, y hacer el ceder en un hotel. Y no podíamos en el hotel, no nos gustó nada. Sufrimos todo, qué tontería hemos hecho. Y no se puede hacer el ceder fuera de casa. Siempre decidíamos seguir hacerlo en casa, y en mi casa se sigue haciendo el mismo ceder de la misma manera. Gracias a Dios. De mi abuelo lo sigue haciendo. Lo sigo haciendo yo canto esas canciones que cantaba. Pero ves que somos eternos, porque ella sigue cantando lo mismo. La verdad es que él quería decir algo. Yo he vivido varias formas de hacer el ceder de pesa. Primero con mi suegro a toda velocidad. Toda velocidad. Tenía una habilidad para correr. Luego falleció y entonces tomó el relevo el primo hermano de mi marido, Boris Cohen, que paz descanse, que nos perdió hace un año. Y era muy interesante porque los niños preguntaban, era muy interactivo. Él se paraba y explicaba, incluso hablaba de fútbol también. Entonces era muy, 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 muy divertido. Y también tengo otro recuerdo que estaba embarazada de David, era el 81, y había perdido a mi padre 2 meses anteriormente, y estábamos en el Club Mediterráneo de Marbella. En el Club Mediterráneo de Marbella es un club de vacaciones tipo francés, donde había muchas nacionalidades, y nos tocó el ceder de pesa en esta época porque eran vacaciones de los niños, y 200 personas éramos, porque había muchos judíos que venían de Bélgica, de Italia, de Holanda, de Francia. Y entonces el jefe del club y los geos, que había muchos judíos, organizaron un ceder. Y éramos 200 personas, que tengo fotos ahí de toda la sala, y la Haggadah leída por varios niños, y luego cantaron canciones, y los mayores estaban muy emocionados porque había un testimonio de varias costumbres de distintos países, y es un ceder muy de verdad que era distinto del familiar, pero que era un ceder que muy bonito, ha parado muchos años. Ya no hay ese desaparecido ya. Sí, precioso. Es una lástima porque era muy bonito. Pues ¿qué te voy a decir? Nada. Muchísimas gracias a vosotras. Ha sido un placer extraordinario. Nos has hecho revivir nuestro pasado, aunque yo lo sigo viviendo, todos los años. Pero nos has emocionado. Muchas gracias. Y yo creo, niñas, a todas, antes de iros, porque ya os vais a levantar todas enseguida, que paséis un feliz Pesaj, cada uno a su manera, a su estilo, como lo haga, pero que lo paséis con mucha felicidad, con mucha salud, y siempre acompañados